Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta transmisión del 22 de octubre del 2023. Muy buenas noches, Miguel. Hola, muy buenas noches a todos. Y bueno, bienvenidos a todos. El día de hoy estaremos hablando sobre Palestina, una vez más. Sigue, el ataque israelí en Palestina. El día de hoy se realizó también un acto en la ciudad de La Paz. Estaremos viendo un poco sobre esto. Y la necesidad de todo el apoyo y solidaridad con el pueblo palestino. Continuando el tema internacional, también hablaremos sobre Argentina. El día de hoy se están realizando las elecciones generales y hay bastantes temas al respecto. Hay mucha incertidumbre sobre los resultados que podrían pasar, que podrían haber, y estaremos hablando un poco de eso y un poco en vísperas de conocer los resultados finales de estas elecciones, ¿no? Ya en el tema nacional hablaremos sobre la situación de la crisis política, la crisis del MAS que se agudiza, el tema del cabildo y cómo en general eso muestra la división tan fuerte dentro del MAS, más aún en el marco de que fue este cabildo que hizo Arce a 20 años de la insurrección de octubre, de la llamada Guerra del Gas, y cómo esto y justamente lo que no dice nada de los grandes problemas nacionales, como ese tema justamente de la recuperación de los recursos naturales, ¿no? Lo que tiene relación con el siguiente punto, ¿no? Que actualmente en el país continúa la extrema crisis de agua en algunas regiones, que se está profundizando y generalizando a otras regiones más. Y además de esto se suman los incendios forestales, ¿no? Todo con parte de las políticas del gobierno de priorizar tanto la minería como la entrega de tierras, la ampliación de la frontera agrícola en beneficio de transnacionales y terratenientes, ¿no? Entonces, estos son los temas, como verán, temas muy importantes, lo más importante que está sucediendo a nivel internacional y en el país. Entonces, de esa forma, comenzamos con su programa Radio Rebelión. Bien, vamos a comenzar con, para hablar de la situación de Palestina. Vamos a compartir la intervención que yo realicé en el acto que se realizó el día de hoy en la ciudad de La Paz. Entonces, vamos a compartir las imágenes. Acá reunidos en solidaridad con el pueblo palestino, acá en Bolivia. Pero esto no es solo solidaridad. Como ya lo dijimos la semana pasada, igual en una movilización apoyando la lucha de Palestina, la lucha de Palestina es nuestra lucha. Es la lucha de todos los pueblos explotados y oprimidos del mundo. Es la lucha contra todas las potencias ocupantes colonizadoras que han existido y que hoy en día están apoyando a Israel. Nosotros defendemos el derecho de la defensa y de todos los medios que puedan utilizar los compañeros, nuestros hermanos palestinos, en su lucha contra el ocupante sionista. Es necesario decirlo claro, Palestina tiene derecho a defenderse. Palestina tiene todo el derecho a defenderse por todos los medios frente a ese Estado terrorista de Israel, ese Estado asesino de Israel, ese Estado que está matando niños, que está bombardeando hospitales, que bombardea iglesias, que mata, tortura y asesina sistemáticamente a nuestros hermanos palestinos. Compañeros, acompáñenme a decir: ¡abajo el Estado terrorista de Israel! ¡Abajo! ¡Abajo el Estado genocida de Israel! ¡Abajo! ¡Viva Palestina libre! ¡Que viva! Compañeros, es en ese marco que tenemos que sumar esta lucha, como se está haciendo en todas partes del mundo. ¿Qué tenemos? A los gobiernos de Estados Unidos, Europa y de varios países que apoyan a Israel. Y en esos mismos lugares, donde incluso están prohibiendo que andemos con banderas palestinas, donde prohíben las manifestaciones en apoyo a Palestina, esas movilizaciones en contra de ese Estado genocida de Israel, ¿qué hace el pueblo? ¿Qué hacen en Inglaterra los trabajadores, el pueblo inglés, en Francia, en Argentina, en la misma Alemania? Salen a protestar, salen a luchar. ¿Cómo responden esos gobiernos? Arrestos, encarcelaciones,
En Estados Unidos, gran movilización, judíos, pueblo estadounidense, toman el Capitolio, exigen paz, exigen que cese la ocupación, exigen que cese todo el ataque, todo el genocidio de Israel. Cese al fuego, dice. ¿Cómo responde el imperialismo estadounidense? Cárcel a esos judíos, cárcel a esos ciudadanos estadounidenses que ejercen su derecho a la protesta. Esa es la situación en la que estamos. Con Palestina se ve cómo se divide el mundo. Los pueblos de un lado, el imperialismo y los gobiernos asesinos, criminales, que financian y que son cómplices del genocidio por otro. Por eso tenemos que tener claro, la lucha del pueblo palestino es la lucha de todos los pueblos del mundo contra el imperialismo. Compañeros, ¡viva Palestina libre! ¡Que viva! ¡Viva la unidad de los pueblos! ¡Que viva! Desde el Partido de los Trabajadores, desde la Unidad Internacional de Trabajadores, Cuarta Internacional, nos sumamos y nos movilizamos y llamamos a la amplia solidaridad, a la amplia unidad de acción en apoyo al pueblo palestino. Esta lucha, si hasta el momento todavía Israel no ha entrado físicamente por la tierra a la franja de Gaza, es por estas movilizaciones. Siguen amenazando hacerlo. La única forma en que vamos a impedirlo es continuando con estas movilizaciones. Es necesario exigir a todos los gobiernos de Latinoamérica, a nuestro gobierno de acá de Bolivia y a todos los gobiernos que se rompan relaciones con Israel. Pero no solo eso, tenemos que exigir que se sancione a Israel. Los crímenes de guerra, es un Estado terrorista, es un Estado que está cometiendo crímenes de guerra. Se le tiene que hacer sanciones. Tenemos que exigir y tenemos que incluso plantear que se haga toda la campaña necesaria para que se rompan también relaciones, para plantear que todos los estados que están financiando, que están apoyando el genocidio, también sean considerados ese tipo de estados que financian, que apoyan el terrorismo de Israel. ¿Qué se hace con esos estados? Romper relaciones con Estados Unidos, con Inglaterra, con Alemania. Dirán, qué difícil. Esa es la tarea que tenemos los pueblos. Y el pueblo alemán, el pueblo de Europa, el pueblo de Estados Unidos va a estar con nosotros en las calles, luchando contra esos gobiernos que financian el genocidio. ¡Viva la unidad de los trabajadores y los pueblos del mundo! ¡Que viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Que viva! ¡Abajo los israelíes! ¡Abajo! No, ahí teníamos el video, ¿no? Bueno, Sí, Miguel, bueno, me pareció muy buena tu intervención y muy bueno que haya habido una manifestación importante en La Paz, ¿no es cierto? Es decir, estamos viendo la posibilidad también en Cochabamba de hacer una demostración. Bueno, y quería decir, en todo el mundo efectivamente hay grandes, como tú lo señalas, movilizaciones. Lo último que llegó es un TikTok de Nueva York, filmado desde arriba, y se ven cuadras y cuadras repletas, avenidas repletas de gente, manifestando en favor de Palestina. Esto estamos hablando de Nueva York, donde hace unos días hubo manifestaciones de judíos en solidaridad con el pueblo palestino y repudiando a Israel. Esto evidentemente no son nada más que judíos, es una cosa muy masiva. Bueno, pero además hubo manifestaciones en casi todos los países del mundo, como vos lo señalás. Desde ya en los países árabes, en Egipto, gigantescas movilizaciones, y en Europa, Gran Bretaña, Francia, Alemania, España, en Barcelona. Es decir, hay un repudio mundial de muchísima gente a este genocidio. Hoy Israel sigue diciendo que va a entrar en Gaza para destruir a Hamas, lo cual era una población amontonada de 2.300.000 habitantes en un territorio de 40 kilómetros de largo por 10 de ancho. Va a ser un terrible genocidio. Pero ya están haciendo, están bombardeando, bombardearon un hospital matando 600 personas, pero aparte hay miles de personas porque tiraron edificios completos, es decir, es un desastre completo. Los
muchos analistas y bueno, los mismos palestinos han llamado a Gaza prisión de cielo abierto, porque ahí han encerrado, no pueden salir los palestinos, y hoy están bloqueados su electricidad, su comida, sus medicamentos por Israel. Es decir, sufre una situación desesperante y por eso esta solidaridad internacional es fundamental, porque es un genocidio que se va a ir agravando. Y acá quiero mencionar las polémicas que hay, las confusiones que crean los medios de prensa y esta confusión política que hay en el mundo, digamos, que después vamos a entrar un poquito en lo de Argentina, ¿no? En las elecciones. Gente que dice que no, que el terrorista es Hamas. Se puede discutir si Hamas mató gente inocente o mató niños, como dicen. Ahora, lo que no se puede dejar de decir es que Israel viene cometiendo asesinatos masivos desde hace 75 años, que obviamente mató 50 veces más palestinos que todos los que murieron de Israel. Entonces, decir el terrorista fue una defensa que puede haber tenido errores, pero fue una defensa desesperada de un pueblo que está, como decía, apresado, que salieron de su cárcel por 25 puntos atacando a Israel. Bueno, esta no es la primera enfrentamiento, pero es uno de los más graves de la historia, o puede ser hacerlo, digamos, pero como dije, ha ocurrido cada año, cada 2 años, asesinatos, bombardeos todos los años, no solamente en Gaza, que es el territorio, este pequeño territorio, sino en la llamada Cisjordania, que es un territorio que está devastado, que hay también asesinatos casi a diario, de colonos armados, hay 500.000 invasores colonos que están robando las tierras, las pocas tierras que le quedaron a los palestinos. Y esto es planificado por el gobierno de Israel. Es gente que vino en muchos casos del exterior, que le dijeron, bueno, te damos tierra para que eches a los palestinos. Esto es lo que está pasando, pero no de ahora, no hace una semana, no hace 2 semanas. Está pasando, como dije, hace años. Entonces, esta reacción del pueblo palestino, esta defensa, es una defensa ante un desastre que está produciendo el régimen de Israel. Y el otro elemento, claro, es el que denuncia también en el acto Humberto Valderrama, es que él tiene el apoyo armado de Estados Unidos y Europa. Es decir, la diferencia de armas, dice, no, Hamas tiró 3.000 cohetes, no sé qué cosa. Lo de Hamas es mínimo, ultra mínimo en relación a lo que está tirando Israel. Está tirando más de 1 tonelada sobre el pueblo en Gaza, pero antes ya estaba, como decía, ocupando Cisjordania. Entonces, esta guerra tiene importancia mundial. Obviamente la mayoría de los gobiernos, por un lado la OTAN, Europa y Estados Unidos apoyando a Israel, por otro lado otros gobiernos callando, haciéndose lo que no, bueno, que no. En el caso del gobierno de Bolivia, dijo que bueno, que están por la paz, pero recordemos que hay relaciones diplomáticas con Israel restablecidas por la Áñez, porque había roto Bolivia con Israel. Y esto es una barbaridad. Efectivamente, el primer punto de reclamo es romper relaciones con Israel. Un Estado genocida, claramente genocida, que hay que denunciar. ¿Cierto? Bueno, esto es lo que quería agregar. Entonces, esta campaña sigue, continúa en Bolivia y en el mundo.
tenemos que ver qué nuevas acciones hacemos para difundir, para explicar a la gente la importancia que tiene para todo el mundo, para defender al pueblo palestino. Es decir, por más lejano que nos parezca, o aunque en Bolivia hay muchos palestinos, gente de origen palestino, que son los que organizaron, convocaron a la manifestación en La Paz en este caso, pero como digo, afecta a los pueblos del mundo, porque es una prueba de fuego para el imperialismo. Y está mostrando también la terrible crisis mundial, desorden mundial, porque el imperialismo lo sabe bien, está apoyando a Israel criminalmente, eso tenemos que denunciarlo claramente, y a la vez tiene, como decía, manifestaciones gigantes en su propio país, dentro de Estados Unidos, dentro de Europa. Es decir, no es que su población la ganó para esto, ¿no es cierto? Ni siquiera a buena parte de los judíos, que lo quieren hacer convencer de que esto es una guerra antisemita o algo parecido, antijudía, digamos, lo cual obviamente no es. Entonces, esta es la crisis del mismo imperialismo, que cada vez tiene más dificultad para intentar dominar el mundo. Por eso el resultado de esta guerra y el resultado de lo que pase en los próximos meses, etc., hoy es fundamental hacer retroceder a Israel. Recuerdo el programa básico de los palestinos desde hace 75 años, que por una Palestina laica, democrática y no racista, es decir, en todo el territorio, antiguo territorio palestino, donde convivan judíos, islámicos, ateos, cristianos, en forma democrática y no racista, y se permita a los palestinos volver a su país. Esto hoy parece, claro, utópico, pero es la lucha histórica de los palestinos y sería la solución de fondo en el caso de este Estado genocida. Sí. No, muy bien, Miguel. Yo creo que quisiera añadir, bueno, algunos temas, ¿no? Algo más de información. Es interesante que en el mismo Israel, bueno, primero siguen las protestas contra el gobierno, se han acrecentado en relación a que no ha podido proteger, o sea, es un gobierno corrupto de extrema derecha, el de Netanyahu, que ya estaba en una situación de muchas protestas, porque igual a los trabajadores judíos les estaba, bueno, aplicando una serie de reformas, ¿no? Pero además de eso, frente a la masacre que está realizando el gobierno de Israel, bueno, hay voces que se levantan en contra, periodistas, titulares incluso centrales en uno de los principales periódicos de Israel, ¿no? Que le echan la culpa al gobierno justamente. Y lo otro, que incluso familiares de las personas que murieron en el ataque realizado por Hamas ese sábado, el sábado 7 de octubre, si no me equivoco, dicen que no, o sea, por más enojados que estén con Hamas, esto no va a solucionar nada y están en contra, ¿no? Y dicen que no se haga este tipo de ataques en su nombre, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque muestra que realmente está dividido, ¿no? El tema de Israel, porque realmente lo que están haciendo es terrible, ¿no? Bueno, eso por un lado, después todo el ataque de desinformación del que participó el mismo presidente de Estados Unidos, donde se inventan una serie de mentiras. Realmente es terrible, ¿no? O sea, todo lo que están haciendo con la propaganda de los grandes medios y bueno, con todo el dinero también que tiene Israel, ¿no? Para inventarse toda serie de mentiras, están diciendo que no están muriendo incluso los palestinos, etcétera. Que son cosas que se caen, ¿no? Más aún hoy en día donde hay tanta información por las redes sociales, ¿no? Pero es importante, o sea, y es parte de los crímenes de guerra de Israel, la forma en que están mintiendo descaradamente sobre varios hechos, ¿no? Como el tema del bombardeo que hicieron en el hospital, donde ellos mismos publicaron eso en sus redes sociales, para después borrarlo y decir, no, nosotros no hicimos, ¿no? Fueron ellos mismos, ¿no? Y esa lógica perversa, ¿no? Es como se están matando ellos solos, ¿no? Que justamente es parte
bueno, de esa campaña de deshumanización que realizan para tratar de justificar el genocidio que están realizando, ¿no? Las declaraciones de su ministro de Defensa, incluso el mismo Netanyahu, del primer ministro de Israel, donde prácticamente tratan a la población palestina como de animales humanos, ¿no? O sea, realmente es toda una campaña muy parecida a lo que hicieron los nazis en Alemania para justificar, ganar gente y hacer más viable el genocidio que están tratando de realizar. Y es importante también señalar que Israel, o sea, realmente es imposible que haya paz mientras exista un Estado de esas características en cualquier región del mundo. Y en este caso, lastimosamente le tocó a Palestina, pero pudo tocar a otras regiones, ¿no? Estaba entre los planes que podían crear Israel en Argentina o en Sudán, ¿no? Que esas eran las últimas opciones que estaban barajando antes de la creación de Israel, ¿no? Y el tema es de que Israel no es solo la limpieza étnica contra los palestinos y ahí queda, ¿no? Uno de sus ministros, que después dijo, bueno, es su opinión de ministro, pero no del gobierno, que no sé qué, pero planteó, ¿no? Un nuevo mapa donde Israel era más grande, ¿no? Que son los mapas históricos donde se agarra un pedazo más del Líbano, todo Jordania, un pedazo de Arabia Saudita, y claro, o sea, como cualquier potencia colonial, imperialista, invasora, va avanzando, ¿no? Va entrando y entrando, y es lo que ha ido haciendo en estos 75 años. Y si no ha podido avanzar aún más, es justamente por la resistencia del pueblo palestino y la solidaridad internacional que hay con el pueblo palestino, ¿no? Realmente es terrible la situación que se está viviendo ahí, o sea, cuando se habla de limpieza étnica, genocidio, o sea, los ejemplos más terribles que se han visto. Realmente considero que esto no se ha visto en el mundo desde la Alemania nazi, ¿no? Con algunos momentos, digamos, donde periodos más breves, por ejemplo, la lucha de liberación de Argelia, justamente en situaciones de ocupación colonial, ¿no? O el apartheid en África, ¿no? Pero después es justamente momentos donde hay una potencia imperialista que ocupa y destruye a la población civil, ¿no? Con métodos terribles, ¿no? O sea, de asesinato. O sea, realmente es, y claro, también se cae con esto todo el discurso de los derechos humanos de Estados Unidos, de Europa, porque aquí están apoyando al principal violador de los derechos humanos. Imagínense lo que significa cortar la electricidad, el agua, el acceso a comida, medicamentos, todos los carburantes, o sea, gasolina, gas, etcétera, a una población sitiada, ¿no? Además de que las está bombardeando sistemáticamente, ¿no? Cómo funcionan los hospitales, ¿no? Y justamente se denuncia que muchas personas que vivían conectadas a máquinas, desde niños en incubadoras, a personas que estaban enfermas, fallecieron producto de todo esto, ¿no? Eso es parte del genocidio que está cometiendo el Estado de Israel. Y además, no solo se conforman con eso, sino que comienzan a bombardear los lugares donde la gente se fue a refugiar después de que destruyeron con bombardeo sus casas, ¿no? Hospitales, el bombardeo a hospitales, que eso es terrible, el bombardeo a escuelas, a las mismas escuelas de la ONU, a las iglesias donde la gente se refugiaba. Y bueno, es totalmente indiscriminado, ¿no? Es gran cantidad de periodistas que han muerto en esto, y es también llamar médicos, personal médico igual, incluso han secuestrado personal médico, y bueno, arrestos que llama Israel, y el tema de que incluso está muriendo personal de la ONU, ¿no? Hoy subieron las cifras, estaba en 17, hoy creo que subió a 25 personas que han muerto de la ayuda humanitaria que envía la ONU para tratar de, bueno, alimentar, porque en general, más allá del sitio de hoy en día, la Franja de Gaza siempre está en una situación de pobreza, de hambre, sin los servicios básicos, bueno, una situación realmente terrible, ¿no? Sin momentos tan agudos como el de ahora, peor con el momento agudo que se está viviendo ahora con los bombardeos constantes y el cierre total de la Franja de Gaza, y también están matando ahí a las mismas personas que van a hacer esa ayuda humanitaria, ¿no? Entonces realmente es terrible. Y por el otro lado, en Cisjordania, igual, o sea, hay una serie de ataques, están demoliendo más casas, están matando, y se está llegando a un centenar más de palestinos que mueren en Cisjordania, donde supuestamente no, bueno, no hay jamás directamente, y supuestamente no habría por qué Israel haga esto. Bueno, están aprovechando todo este momento para continuar con su plan de seguir matando, seguir avanzando, seguir desplazando a toda la población de Cisjordania, quitándoles sus casas y para asentarse ellos, ¿no? Nuevos colonos, nuevos extranjeros que lleguen y tengan la nacionalidad israelí y, bueno, vayan desplazando a la gente. Entonces eso es terrible, ¿no?
y en general realmente lo importante acá es esa solidaridad internacional también que hay, aparte de la heroica lucha y resistencia del pueblo palestino, ¿no? Independientemente de sus direcciones, que como decimos, ¿no? Se tienen todo el derecho a defenderse, sean los medios que sean, ¿no? Defenderse contra esta potencia agresora, esta potencia ocupante que es Israel, ¿no? Es interesante cómo los medios y las grandes potencias hablan del derecho de Israel a defenderse. Bueno, Palestina tiene el derecho a defenderse, ¿no? Con los medios que tengan a su alcance, con las formas que tengan a su alcance, y tienen derecho a la plena solidaridad y apoyo de todo el mundo para esta defensa, ¿no? Incluso es más, los llamamientos y lo que, lo que debería hacer la gente, como se hace con Ucrania, ¿no? El envío de armas, el envío de todo el tipo de apoyo que sea posible, pues lo mismo se debería hacer con Palestina. Se les debería poder dotar de armas para que combatan esa fuerza opresora, invasora que es Israel, y esa es la tarea que tienen los pueblos del mundo, ¿no? Que lastimosamente el imperialismo prohíbe, ¿no? No deja, no permite incluso la solidaridad, no han permitido incluso durante varios días el ingreso de la más mínima ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, ¿no? Bueno, hoy finalmente, después de tanta presión, por lo menos entraron dos convoys, dos camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, pero que no alivia, ¿no? La situación de sin agua, sin comida, sin medicamentos. Pero bueno, entonces en ese marco es donde realmente tenemos que plantear nuestra más plena solidaridad, y como decías tú, Miguel, ¿no? Por la consigna histórica de una Palestina laica, democrática y no racista, todo el apoyo al pueblo israelí y justamente el plantear la unidad de la lucha de los pueblos del mundo en torno a esto, ¿no? Porque es un ataque que están haciendo. Lo que hacen hoy en día con Palestina, lo que hace el imperialismo con Palestina, es una muestra de lo que realmente puede hacer el imperialismo en cualquier parte del mundo, contra cualquier población. Y eso es lo que tenemos que sacar. Y no tenemos que permitir, una lección que tenemos que sacar, ¿no? Y no permitir apoyar y estar junto con la resistencia palestina es una tarea necesaria de todos los pueblos del mundo y una tarea urgente hoy en día para evitar este genocidio y para tratar y apoyar y impulsar finalmente se logre el triunfo del pueblo palestino y se logre una Palestina libre, ¿no? Bien.